Y nos vamos a un tema que está ligado a toda esta tragedia, porque en el fondo de ella está el narcotráfico. Doctor Franz Gil Velázquez, ingeniero agrónomo, máster en ciencias en floricultura, experto en el uso de glifosato. Muy buenos días. Doctor Rodolfo, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, doctor Gil, nos han vendido la idea, porque se la han vendido a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional la ha traducido en unas sentencias incomprensibles, pero que ahí están. Nos han convencido de que el glifosato es una especie de Satanás y que acaba con los cultivos lícitos y que acaba con los bosques y que acaba con el medio ambiente. Usted, que es un experto en la materia, ¿nos quiere decir si esto es verdad? Doctor Londoño, usted tiene toda la razón. Ahí nos han vendido algo que realmente no corresponde a la realidad. Debo decir que se han venido presentando una serie de situaciones, en especial cuando uno mira esta sentencia, la 236 del 2017, donde se empieza allí a observar cómo es el entramado para poder sacar el glifosato de las aplicaciones aéreas para hacer erradicación de cultivos ilícitos. Pero debo irme un poco más atrás. Quiero resaltar que Colombia es uno de los países más exigentes casi a nivel mundial. En Colombia y Brasil en la región son los países con una normatividad bastante estricta para el registro de plaguicidas, no solo glifosato, cualquier otro tipo de plaguicidas es muy estricta, igualmente fertilizantes. De tal manera que eso nos tiene que generar confianza a nosotros los colombianos en nuestras instituciones y en nuestra normatividad. Sin embargo, por el camino han venido apareciendo unas situaciones que son bastante raras. ¿Cuál es el punto de partida? Quiero decir lo siguiente. El glifosato, primero que todo para los oyentes, para que nos entiendan un poco más, el glifosato es un herbicida no selectivo de categoría toxicológica 3, ligeramente tóxico, y este es según la clasificación que se tiene actualmente. Podemos decir que en la planta actúa de tal manera que inhibe la síntesis de 3 aminoácidos, fenilalanina, tirosina y triptofano. La planta, al requerirlos y no poderlos sintetizar porque se ha bloqueado su proceso, entonces la planta empieza a tener un amarillamiento y una muerte que viene a presentarse de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. Puede estar entre los 7 días hasta los 20 días. Yo he observado en páramos alrededor de 20 días los primeros efectos, pero de todas maneras el producto es contundente para la eliminación de malezas. Esto respecto a qué es, cómo funciona en un momento dado, y se puede aplicar de diferentes maneras de acuerdo al cultivo como lo requiera uno. Pasando de esto y en este orden de ideas, entonces vienen las preguntas, todo lo que se debate hoy en día acerca de por qué el glifosato es perjudicial para la aplicación de erradicación de los cultivos ilícitos. Y ese es algo que llama poderosamente la atención. Sin embargo, debo decir que Colombia se utiliza en los siguientes cultivos. Tenemos nosotros arroz, aproximadamente 390.000 hectáreas, caña tenemos aproximadamente 200.000 hectáreas, unas más, unas menos, pero estamos por ahí. Café, se habla de un reporte de 7 millones de hectáreas, y palma alrededor de 500.000 hectáreas. Vemos que es una gran cantidad de cultivos. Es un uso que se le da, es uno de los herbicidas más usados en el país. Se habla que puede en un momento dado estar alrededor de los 15 millones de litros el consumo anual. Eso es cifras pues que se pueden tener allí estimadas. De tal manera que vemos que es un herbicida de amplia utilización, de amplio espectro y de amplia utilización en la agricultura moderna de nuestro país. De tal forma que, ya centrándonos en por qué tiene tantas objeciones, me he puesto a la tarea como ingeniero agrónomo, pero revisando también algunas de las situaciones y de los candados que le han puesto a este producto. Y encontré algo muy interesante en la sentencia T-236 del 2017, que es como la más concluyente de la situación para no usar el glifosato. Me llama poderosamente la atención que allí hacen referencia a dos aspectos. Uno, la consulta a las comunidades. Dos, el principio de precaución.
Entonces, cuando hablamos aquí del principio de precaución, a mí me llama poderosamente la atención cómo una de las objeciones más fuertes es una clasificación que dio la OMS, donde el glifosato nos lo clasifican en el grupo 2A, que es probablemente cancerígeno, pero resulta que en ese grupo hay 79, si no estoy mal, 79 conductas, sustancias que están allí presentes. Entre ellas está el consumo de carnes rojas, están los turnos de noche porque rompen el ritmo circadiano, está el uso de las estufas a carbón, están los trabajos en las refinerías, está inclusive hasta el trabajo en las peluquerías, entre otras. Eso hay bastante, la lista es de cosas pues cotidianas y normales que hay. Pero a mí me llama la atención que yo no he visto, por ejemplo, que pongan restricciones al consumo de la carne o a los horarios en las horas nocturnas o las limitaciones al corte de cabello. Entonces vemos que aquí empieza uno a ver cosas como que no van con coherencia. Sin embargo, me he tomado también la tarea de leer dentro de todo lo que argumentaban en esa sentencia y encontré algo muy interesante del profesor Kate Salomon de la Universidad de Wells de Canadá. Amplio conocedor, investigador, es una autoridad a nivel mundial en el uso del glifosato y todos los estudios que se han hecho, y de manera directa él dice que no ha causado daño a terceros en el país o en municipios. Sin embargo, pues la Corte, con este principio de precaución que hace, restringir, bloquear las aplicaciones del glifosato. Pero miremoslo también dónde se fundamenta esto. Resulta que hay aproximadamente unas 19 definiciones de principio de precaución. Desafortunadamente para Colombia ha tomado fuerza una que es el principio número 15 de la Declaración de Río. En este principio número 15 de la Declaración de Río, precisamente lo han incorporado a nuestro ordenamiento legislativo de tal manera que quedamos allí bloqueados, porque este principio de precaución que ha tomado y que han puesto allí dentro de la legislación colombiana dice que la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Como vemos, es así sea que exista falta de certeza. Entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una situación donde dicen que por estar catalogado en el grupo 2A de la clasificación que hace el ente que se llama precisamente el IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer. Esta agencia es la que clasifica en el grupo 2A al glifosato, y la Organización Mundial de la Salud adopta este concepto. Pero encontramos acá, y hay que leerlo y hay que mirar la letra pequeña, porque precisamente el profesor Salomón encuentra algo allí interesante y nos habla de la exposición. Él dice, y para todos los oyentes, para que podamos entender, el riesgo de un plaguicida realmente es la exposición y la toxicidad. Sin embargo, en este concepto de la IARC, de clasificarlo en el 2A y de que sea probablemente cancerígeno, dice allí los expertos que no es útil para la evaluación de riesgos, pues no provee una exposición o una dosis que causaría un efecto adverso como el cáncer. Es decir, no basta solo que la sustancia tenga algún nivel de toxicidad, sino que también la exposición como sea. Cuando aplicamos plaguicidas, cualquier plaguicida, inclusive hasta un mismo fertilizante, lo que cuenta en un momento dado es la exposición a la que se esté sometido allí, porque pues son precisamente diseñados, creados, estudiados y aprobados para cumplir un uso muy específico. De tal manera que ya con esto encontramos cuál es el punto, cuál es la parte central de este asunto, y es que primero ese estudio no tiene un fundamento que sea relevante, que sea específico respecto al riesgo, simplemente trata aspectos de toxicidad. En segundo lugar, casi siempre estos estudios que se han presentado lo hacen con el producto formulación grado técnico más no producto formulado para aplicar, de tal manera que una cosa es hacer la
aplicación de un producto ya formulado, ya diluido, que se va a diluir aún más que aplicarlo en grado técnico. Es algo, pues, eso sería como si uno se intenta comer una cucharada de sal. Es lógico que le va a causar todos los daños porque va en toda su máxima expresión y concentración, cosa que no es así al usar este tipo de productos. Deben estar diluidos en sí en una formulación y luego diluirlos para la aplicación. Debo resaltar entonces que ha presentado, y hago este estudio y lo vengo haciendo desde atrás porque el problema no es de ahora, el problema es de antes. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos ver? Vemos nosotros que todo esto llevó a que precisamente las aplicaciones que se fueran a realizar dentro de este programa llamado PESIC, que es las aplicaciones para la erradicación de cultivos ilícitos con el uso de glifosato, fueran bloqueadas de alguna manera. En su momento, el ANLA lo que hizo fue retirar la licencia ambiental para hacer estas labores. Se la retiró a la Policía Antinarcóticos, que era quien realizaba esta actividad. De tal forma que aquí encontramos que en su momento, estamos hablando alrededor del 2015, el gobierno Santos, le voy a hacer una claridad fuerte acá, todas las situaciones que se presentaron acá en contra del glifosato, todas eran en el mismo sentido, es decir, bloquear de alguna manera todos lo que tuviera que ver con la aplicación del glifosato. Y debo aquí resaltar algo también. Sí es cierto que para obtener una licencia ambiental se necesita la consulta con las comunidades. Pues bueno, aquí le retiraron en el 2015 la licencia ambiental. En el 2016 vuelven y la expiden, pero ya con esta parte de referente a las consultas ambientales, a las consultas con la ciudadanía. ¿Qué sucede acá? Que me llama a mí poderosamente la atención. Hay tres organismos. Cuando uno registra un plaguicida en Colombia es una situación tripartita. Hay tres componentes fundamentales. Un componente ambiental, que lo maneja precisamente ANLA, un componente de salud, que lo maneja el Instituto Nacional de Salud, y un componente agronómico, pero también como coordinador de este proceso de registro de los plaguicidas, que lo hace el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. En su momento, cuando uno analiza, no hubo un esfuerzo mayor de estas entidades para demostrar que todo lo que se tiene establecido para registrar productos en Colombia, y en este caso el glifosato, ha cumplido con todos los parámetros, no solo nacionales, internacionales, para que un herbicida se encuentre en el mercado. De tal manera que si se trata de buscar evidencia, como dice la Corte, que hay que tener evidencia suficiente, ¿qué más evidencia que todas estas carpetas de productos que existen allí en el ICA y que de manera independiente cada empresa, que estamos hablando que al día de hoy hay 121 registros de glifosato? En ese momento podríamos decir que teníamos por ahí unos 100, 110 productos. Imaginen ustedes toda la información que hay allí tan importante, porque para registrar un producto en Colombia se necesitan tres cosas fundamentales fuera de pasar por estos ministerios, y una de ellas es la toxicología aguda del producto formulado, porque es que uno lo va a utilizar formulado, no lo va a usar en grado técnico para poder. Por eso digo que estos estudios están demasiado sesgados. Miren, necesitan la dosis oral, dermal, inhalatoria, inhalación cutánea, irritación ocular y sensibilización. Entonces uno encuentra que no existe allí una participación activa de estas entidades del gobierno, precisamente mostrando la información que hay allí, mostrando todo lo que hay de acervo probatorio referente a los impactos que podría causar este herbicida. De tal manera que queda uno aquí como en el aire con toda esta situación, pero cuando uno lee y encuentra en esa sentencia, ahí prácticamente nace toda la situación de que estemos con las manos amarradas para poder hacer realmente un control eficaz sobre la erradicación de cultivos ilícitos. En agricultura se utiliza muchísimo, lo seguimos usando, y si no tuviéramos esta herramienta tan importante, creo yo que los costos en muchos cultivos de control de malezas están alrededor del 30 y hasta el 40% en un momento dado. Entonces imaginen si
tuviéramos que incurrir en estos gastos extremadamente altos, limpiando los cultivos, manteniéndolos libres de malezas. Tendríamos una agricultura todavía mucho más incompetente frente a los retos y a las situaciones que se exigen en la agricultura de hoy, doctor Londoño. Eso es lo que los colombianos no han querido entender porque no les han sabido explicar. Entonces usted pone el dedo en la llaga, nos explica desde el punto de vista agronómico cuáles son los riesgos reales que tiene el glifosato, que se usa en todos los cultivos. En el café se usa de manera muy intensiva. Eso me consta por experiencia viva y personal de muchos años. Con el nombre de Roundup, el glifosato es elemento básico para mantener la caficultura, como para mantener los cultivos de caña de azúcar, para mantener los cultivos de arroz, para mantener los cultivos de palma. El glifosato es fundamental y usted lo dice, si no fuera por el glifosato estaríamos en una situación todavía mucho más deplorable desde el punto de vista de la competitividad de la agricultura. Qué bien que estas cosas se digan, doctor Franz Gil, qué bien que estos estudios se hagan y qué bien que la gente sepa que está siendo víctima de un engaño. Está siendo víctima de una trampa en la que cayó o de la que fue promotora, vaya uno a saber, la Corte Constitucional, para crear este problema y dejarnos en manos de la coca, que esa sí es dañina. Esa sí es dañina porque empieza por un proceso de deforestación que no tiene cura o lo tiene a lo largo de muchísimos años de espera para que el bosque se pueda recuperar. A partir de esa deforestación, todo lo que cae a los ríos, todos los precursores químicos, toda la basura que se acumula con la coca, eso parece que no lo tienen en cuenta, pero sí el tema de la fumigación, que se sigue postergando y postergando y postergando, cuando en Colombia se practicó tan efectivamente sin que hubiera daños apreciables, doctor Franz Gil. No sé si usted hizo ese estudio, porque en la época en que aplicábamos el glifosato con enorme éxito contra los cultivos ilícitos, también se hablaba de su poder cancerígeno. ¿Dónde estuvieron los enfermos de cáncer por cuenta del glifosato? ¿Dónde estuvieron los daños ambientales? ¿Ese estudio también se hizo o no se hizo, doctor Gil? No, pues es que es curioso porque se ha venido estudiando, se ha venido analizando y encontramos nosotros algo aquí que me llama poderosamente la atención. En los Estados Unidos, tras la demanda de un ciudadano por estar enfermo de cáncer, por tener un linfoma de Hodgkin, se empieza a hacer todo un análisis y en esta región donde estaba él, se hacen estudios sobre 17.375 personas, hijos de estos agricultores americanos que manejaban, manipulaban, tenían uso con el glifosato, y tan solo 50 casos, es decir, de 17.050. Si eso nos lo lleva a las proporciones de porcentaje, eso nos da el punto 28. Pero punto 28 que podrían haber tenido o que tuvieron alguna situación relacionada con este tipo de cáncer. Pero recordemos una cosa, no es el único insumo agrícola que utilizan los agricultores. Los agricultores utilizan pesticidas de otras categorías, inclusive mucho más fuertes, categorías toxicológicas 1, categorías bastante fuertes. Y me paso al escenario colombiano y digo lo siguiente: cuando uno encuentra que hay un cultivo ilícito, y normalmente de esto puede verse en los informes que deben quedar, que hacen para la erradicación de ilícitos, todo cultivo tiene un sitio donde se guardan los insumos cerca o lejos, eso es parte de, y en estos sitios se encuentran productos categoría toxicológica 1, extremadamente tóxico, que por cierto tienen una calavera y en una franja roja en la parte inferior del envase, y dice extremadamente tóxico. Son por lo general insecticidas los que se usan allí, y vea cómo estos insecticidas que están allí usando para las labores del cultivo, entonces una vez que terminan esas aplicaciones los vierten a las fuentes de agua y acaban con toda la fauna, flora que pueden existir allí en estas fuentes de agua, de tal forma que cuando viene el ANLA, vienen las operaciones para hacer una erradicación de esos cultivos, pues se hace un inventario, deben hacerlo y es lo correcto, y en los inventarios no aparece
ya desde ese momento una cantidad de flora y fauna apreciable, peces, etcétera, animales allí, porque desde hace mucho tiempo ya han sido aniquilados por la utilización de estos plaguicidas, de tal forma que después que pase la aplicación, entonces toda la culpa se la echan al glifosato. Entonces, como vemos, esto es demasiado grave, demasiado delicado, porque se sesga la información, se cambia totalmente el sentido de lo que se encuentra allí. Y debo ser reiterativo en lo siguiente, y pregunto, ¿será que estos narcocultivadores utilizan equipos de protección para aplicar estos productos? Pues no creo que los estén usando, es decir, que cualquier efecto sobre la salud de estos plaguicidas categoría 1, que son totalmente diferentes a lo que es el glifosato, les causan daños a la salud y después la culpa de quién será, pues por ese mismo principio de precaución podríamos pensar que entonces también es la culpa de esos otros productos que aquí sí es con certeza porque tienen unas advertencias muy claras de uso y manejo. Entonces a mí eso me llama poderosamente la atención, pero voy más allá y me duele cada soldado, policía colombiano nuestro, cada campesino, cada niño inocente, cada erradicador civil que pierde o su vida o sus extremidades o queda lisiado y que inclusive por razones de dignidad humana ni siquiera en muchos casos se explica cuál fue su parte médico final, pero son deplorables, lamentables las condiciones en que quedan nuestros hombres cuando pisan una mina que precisamente han sido puestas allí porque no tienen otra herramienta más que meterse a los cultivos con una fumigadora o con una guadañadora o arrancarlas manualmente las plantas, porque definitivamente las herramientas para la erradicación por vía aérea les han sido cortadas las alas. Y esto no es una probabilidad de que sea probablemente cancerígeno, pero sí la presencia de nuestros hombres en las clínicas de recuperación, eso sí no es una probabilidad, es una realidad que nos duele a todos los colombianos que queremos un mejor país. Muchas gracias, doctor Londoño. Muchas gracias a usted, doctor Franz Gil Velázquez. Qué reportaje excelente de un experto, de un científico en estas materias, para ver cómo una información sesgada o utilizada sesgadamente nos ha conducido a paralizar el único instrumento eficaz para combatir la coca, que es la fumigación con glifosato. Franz Gil Velázquez. Sí. Doctor Fernando, y noticia de último minuto que hemos venido analizando aquí con Sergio, si nos permite, y es que ya se anuncia la efectiva salida, como lo anunciábamos esta mañana en la hora de la verdad, la salida del ministro de Hacienda y del viceministro Londoño. De los dos. Sí, señor. Sí, los dos han renunciado, sí, señor. Muy bien, noticia de última hora, ministro y viceministro de Hacienda renuncian a sus cargos. ¿Y ahora qué? Es lo que nos tenemos que preguntar. Bueno, el presidente que hizo esta reforma en las condiciones políticas en que las hizo, sirviéndole en bandeja de plata el pretexto a los violentos, ahora tendrá que tomar otro camino con ministro nuevo, con viceministro nuevo. Franz Gil Velázquez, ingeniero agrónomo, máster en ciencias en horticultura, experto en el uso de glifosato, estaba con nosotros en la hora de la verdad.